les quiero recordar a todos los participantes que si tienen alguna consulta o pregunta, la pueden dejar en el chat escrito para que sea respondida por nuestra ponente al finalizar la ponencia. Y ya estamos en vivo. Ya puede dar inicio a su ponencia. A ver, pero antes de todo, quiero agradecer a todos nuestros asistentes. Yo soy Shizuo Higuchi, vicepresidente del Semillero de Investigación y Progreso, formado por estudiantes de Arqueología de la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, que organizamos esta conferencia tanto para los estudiantes de la especialidad como para los estudiantes de Ciencias de la Comunicación. Hoy día contamos con nuestra estimada ponente Teresa Arias Roja, con su tema Documentación Visual en museos y en el patrimonio cultural. Ella es licenciada en Arte por la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, directora y curadora del canal museal Crónicas y Reseñas Patrimoniales, que en 2019 ganó el estímulo económico del Ministerio de Cultura. Y también ha realizado diversos proyectos museográficos y de educación patrimonial a nivel nacional. Y sin más preámbulos, le doy paso a nuestra estimada ponente. Muchas gracias, Shizuo Higuchi. Muchas gracias al colectivo del Semillero de Investigación y Progreso de la ciudad de Ica. Antes que nada, comentarles nuestro agradecimiento por darnos la oportunidad de compartir las experiencias de nuestro proyecto Canal Museal, que es un que lleva ya 2 años y medio, un trabajo en conjunto entre Daniel Contreras, que también estudió Historia del Arte y es curador de arte y director de Canal Museal. Nosotros justamente este año pensamos hacer un par de viajes a Ica. Habíamos sido invitados para la Feria del Libro que se iba a realizar en el mes de abril. Y bueno, Ica para nosotros es un lugar muy interesante a nivel de patrimonio arqueológico y de cultura viva, cultura popular, literaria y artística. Tenemos un referente muy importante en Cérvulo Gutiérrez, también un artista muy destacado a nivel nacional. Y esperamos que en alguna oportunidad podamos regresar a Ica. Bien. Lo que voy a hablar en esta ponencia es parte de la experiencia que llevamos realizando a Daniel Contreras y quien les habla en este proyecto de Canal Museal. Nosotros, como habrá comentado nuestra formación es en letras, en historia del arte, y nuestro trabajo durante mucho tiempo ha sido trabajar en museos, tanto para exposiciones temporales como las colecciones en sí. Y tanto Daniel como yo hemos ido documentando en fotografías o escribiendo para hacer exposiciones. Pero luego nos dimos cuenta de que teníamos cada uno de manera independiente su archivo, un gran material audiovisual o fotográfico que dijimos tenemos que compartirlo en algún momento, ¿no? Y se dio la oportunidad y pensamos en crear este proyecto que es Canal Museal para poder compartir nuestros contenidos, porque necesitamos socializarlos. Y eso lo pensamos hace 2 años y medio, pero hoy en día ya se hace de una gran necesidad poder compartir este material en todos los aspectos, desde los artistas, los escritores. Fíjense, por ejemplo, esta feria del libro que se iba a realizar en Ica, a cargo de una comunicadora y periodista y poeta muy destacada que es Lady Loaiza. Bueno, Lady iba a hacer esta feria, pero ahora ¿qué está haciendo? Recursos audiovisuales, conversando con los escritores, las escritoras, poetas de la comunidad de Ica y creando estos contenidos para plataformas virtuales. Entonces, nosotros teníamos de alguna manera esa iniciativa desde hace 2 años y medio y vemos que hoy en día ya es una necesidad para todos.
Bien, entonces nosotros desde Canal Museal, pues hoy en día ya tenemos alrededor de 500 videos. Videos que hemos ido realizando con nuestra cámara fotográfica, a veces con un celular, con una tablet, y me refiero en ese sentido al hecho de que hoy en día podemos tener recursos más económicos para adquirir, poder grabar con cualquier tipo de equipos, videos patrimoniales y museales. Y eso también nos permite poder socializarlos, si queremos en vivo, como estamos haciendo en esta conferencia en este momento, o editarlos y poderlos, conexión inestable, dice. Si subo, ¿pueden escucharme? Sí, sí lo podemos escuchar. Ya, me salió un anuncio que decía conexión. Bueno, entonces, retomando la idea es de que nosotros hoy en día podemos hacer videos, podemos hacer recursos, pero hay algo muy importante, eso es un trabajo que realiza Daniel, que es el director de edición, tener esa capacidad de unir la imagen, el sonido, la música, el diálogo, los textos, explicar y unir y componer para poder hacer unos productos con contenidos bastante auténticos y de bastante utilidad y fácil de acceso también para todos, ¿no? Entonces tenemos una cuenta en YouTube y también en Facebook, que es la plataforma que nos permite socializarlo y poder dar a conocer al mayor público posible. En la actualidad ya tenemos una página web. En la página web más bien nos permite material y además expliquen y cuenten sus experiencias a través de crónicas o ensayos de investigación. Nosotros como historiadores de arte, para nosotros es muy importante el trabajo audiovisual porque finalmente termina siendo un recurso de investigación y también un recurso educativo. En ese sentido, hemos visto que nuestro material está dividido en varios tipos de recursos visuales, ¿no? Por un lado está la documentación de museos, luego la documentación de experiencias educativas, que hoy en día nos parece una necesidad. Fíjense, ahora varios de los niños desde la edad preescolar están incluso trabajando desde plataformas virtuales o de la televisión. Nos parece importantes también las entrevistas. Eso vamos a explicarlo también. Luego hacemos registros de visitas a exposiciones. Tenemos un área también que se llama rutas museales, que vamos a explicarlas también. Luego registros de concursos de pintura rápida, que vamos a explicar también a continuación. Análisis de obras de arte, que creemos que tiene un fuerte no solamente sirve para investigar, sino un recurso didáctico de bastante utilidad. También tenemos los documentales, que requieren mucho más elaboración y tiempo. Y luego hemos creado 3 programas. Uno de ellos se llama Las Inmensas Preguntas Museales, los jóvenes reporteros museales y Museo, que es un programa de entrevistas. Entonces, lo que queríamos compartir con ustedes son las características de este material audiovisual que nosotros estamos creando y que pensamos podría replicarse en varios colectivos o investigadores que quieran, sobre todo quieran sociabilizar su material audiovisual. Entonces, un área muy importante para nosotros es la documentación de los museos. ¿Qué es lo que registramos? Uno, registramos bienes culturales. Obviamente, cuando nosotros hablamos de registro de bienes culturales, pensamos en el Ministerio de Cultura y su manera peculiar de registrar el patrimonio cultural en unas fichas, ¿no es así? Que son unas fichas con características específicas, ¿no? En el caso de los videos y las fotografías que nosotros hacemos, cuando hablamos de registrar bienes culturales, estamos grabando, filmando, grabando un objeto cultural, un bien cultural, pero a este bien cultural
le damos cierto contenido, cierta información de qué se trata, en qué lugar se encuentra, qué características tiene. Otro aspecto importante en la documentación de museos es lo que denominamos la museografía. Como pueden ver ahí en esa fotografía, la museografía significa ese diseño de sala y de sus recursos. Eso es sumamente importante. Y no solamente registrar la museografía contemporánea, como se ve en esta fotografía que compartimos, que es el Museo Comunitario de Supe, Barranca, que tiene bastante tecnología, escenografía, pantallas táctiles, efectos sonoros muy especiales. Eso es muy interesante y muy valioso. Pero hoy en día, a nosotros como historiadores, y estoy segura que para ustedes también como investigadores en arqueología y en otras ramas de la comunicación, también es importante registrar los museos antiguos. Esos museos donde las ilustraciones a veces ni siquiera son fotografías, sino dibujos, ¿no? O hay reproducciones escultóricas o escenografías escultóricas hechas por algún artista local o algún artista que haya enviado de algún lugar especial. Las maquetas, por ejemplo, todos estos recursos museográficos son parte de un proceso también cultural y que está relacionado con la manera de ver el mundo del arte, de la cultura, en cómo presentar una pieza de cerámica creando un contexto especial, ¿no? Porque muchas veces vemos una pieza antigua de vitrina, bien, pero también hay escenarios, fotografías, museografías, donde esa pieza de cerámica tiene un escenario especial que han diseñado para ese museo. Entonces, consideramos que además de registrar los bienes culturales, que es el sentido de todo museo, ¿verdad? También la museografía es fundamental, porque son creaciones artísticas, de comunicación, que hacen muy peculiar la manera de ver el museo en ciertas partes, en cada lugar, en cada ciudad, en cada comunidad. Hoy en día, por ejemplo, además de valorar las nuevas tecnologías, también valoramos aquello que está hecho con las propias manos y que responde a una época y a un contexto determinado de ver la cultura y el patrimonio. Luego, dentro de nuestros registros, nosotros procuramos una sección donde captemos la interacción del público, tal vez así como una visita guiada, un evento. Uy, otra vez está la conexión un poco baja, ya. Una actividad cultural, un concierto, un recital dentro de un museo nos parece también una manifestación de la cultura viva en el mismo centro de la designación de las artes y la cultura que son los museos. Y también nos parece muy interesante documentar el material para más adelante utilizarlo nosotros mismos para nuestras clases o nuestras conferencias. A veces nos invitan a dar una conferencia. Y antes, bueno, cuando vamos a dar una conferencia también usualmente acompañamos de un video que creamos especialmente para esa conferencia. Entonces, la documentación de museos a nosotros nos parece muy importante porque con ello generamos contenidos. ¿Qué significa contenidos? Aquella información especial que nosotros le vamos a dar a cada visita que hacemos al museo. O cuando entrevistamos a alguien en particular, un museógrafo, el curador del museo, tiene un contenido especial que dar sobre esa muestra. Realizamos, igual que muchos también, registros para la difusión de ese museo. Eso nos parece muy importante porque si bien es cierto, hay espacios para el arte y la cultura en la televisión, pero son muy pocos, muy reducidos, y entonces consideramos que está en nuestras propias manos registrar nuestro museo, hacer una difusión de una inauguración, de un evento. Hay tantos museos en el país que necesitan ser divulgados, darse a conocer, y consideramos que eso es una función muy importante para documentar los museos.
y finalmente que todo el material que nosotros hacemos termina constituyéndose en un material didáctico, un material educativo. Hace unas semanas estábamos difundiendo unos podcasts en nuestra página de Facebook y gente del extranjero, de Argentina, tenemos varias personas que nos ven en Argentina, comentaban que utilizan nuestro material para hacer sus clases, lo cual nos agradó bastante, fue bastante grato saber que están utilizando nuestros videos para hacer sus clases, para formar a otras personas que vean los museos peruanos y que los tomen de referentes en otros lados, en otras ciudades, en otros países. Los registros a visitas guiadas de exposiciones consideramos que es un registro muy importante porque estamos guardando el testimonio del curador, el testimonio del historiador que está haciendo una visita guiada. Ahí, por ejemplo, ven una fotografía de Juan Peralta, que era el año pasado el jefe de la Galería Municipal Pancho Fierro. Él hizo una curaduría de su exposición y él explicó de qué trataba, hizo una visita curatorial. Luego allá abajo ven una fotografía del fotógrafo Adrián Portugal, que está haciendo él mismo como creador una visita guiada, ¿no? Entonces, muchas veces uno recorre la visita guiada y pueden haber 40 personas escuchando al artista. Pero si nosotros hacemos un registro de esa visita guiada, ya no son solo 40, son 1000, 2000 personas que han visto esa visita guiada y conocen de qué trata la exposición, conocen el estilo de la obra del fotógrafo, conocen cuál ha sido su propósito de esa exposición. Y ahí tenemos una visita que hicimos al Museo del Barro en Asunción y tuvimos el lujo de contar con el crítico de arte Ticio Escobar, una de las personalidades más importantes del arte contemporáneo latinoamericano, que nos hizo una visita guiada a la exposición permanente del Museo del Barro. Entonces, son registros que, así como los testimonios escritos, los registros audiovisuales finalmente quedan para luego ser investigados, para luego ser utilizados de repente para alguna clase, sirven de referentes finalmente ese tipo de información que yo considero todos podríamos realizar, ¿no? Ahora, como tenemos más equipos a disposición, pero eso sí, recomendable tener a alguien que nos apoye en hacer esa edición del material para que sea mucho más atractivo y ordenar muy bien la manera en que vamos registrando nuestros videos, ¿no? Nos interesa también documentar las experiencias educativas, o sea, además de los museos, las experiencias educativas relacionadas con el patrimonio cultural, que no solamente se da dentro del museo, sino también en las aulas. Y más aún en las aulas de los colegios. Es sorprendente que sobre todo se dan en los colegios estatales, que a veces uno dice, los profesores están cansados, los profesores siempre reniegan por sus honorarios, pero es realmente sorprendente que muchos profesores a nivel nacional de los diferentes colegios terminan realizando proyectos educativos tan interesantes y tan intensos que incluso logran movilizar a toda una comunidad. Y hemos tenido la buena suerte de poder participar y asistir, ver cómo llegan estos docentes a hacer una propuesta educativa o un proyecto educativo en su aula y generar experiencias de interculturalidad, experiencias artísticas, experiencias de interpretación del patrimonio. Entonces, una manera también de difundir y de compartir esta información valiosa de estos docentes, visibilizando su trabajo, pues es también a través de los audiovisuales. También hemos visto estas experiencias en escuelas de arte. Ahí tenemos una fotografía de Manuel Mayensil, que es un joven artista y maestro en la Escuela de Arte Mario Urteaga Alvarado en Cajamarca. Y abajo vemos un taller que realizó la escultora Eliana Shegia en el Centro Cultural de Petro Perú, que son talleres que están muy relacionados con las artes, pero también está el tema de involucrado
de alguna manera, el patrimonio cultural, ¿no? En el caso de Manuel, por ejemplo, él trabaja la fotografía, esas fotografías a blanco y negro, empieza a motivar a los estudiantes de la Escuela de Bellas Artes a interesarse por la fotografía familiar, patrimonial, por los recursos de esas fotografías de cámara mecánica que hoy prácticamente ya ni se enseña, ¿no? Ahora con las nuevas tecnologías todos utilizan cámaras digitales, ¿no? Pero recurrir a técnicas, procedimientos del pasado y ver sus aspectos estéticos y en base a ellos también investigar sobre los recursos artísticos de estas fotografías a blanco y negro producen resultados muy interesantes. Entonces, venimos trabajando la documentación de experiencias educativas que recomendamos a ustedes también puedan registrarlas, puedan ver ese valor que se da en las aulas, tanto de los colegios estatales, en los museos y en la educación de las artes. El tema de las entrevistas. Para Daniel, como para mí, en el caso de ser historiadores de arte, al hacer una entrevista, pues toda la información que el entrevistado nos da es sumamente valiosa. En ese sentido, si nuestro entrevistado, un poeta, un arqueólogo como John Rick, ¿no? Nosotros hacemos las preguntas y nos interesa grabar absolutamente todo y casi no editarlo, ¿no? Procurar editar lo mío porque vemos que es muy valiosa esta información. Y a veces mucha gente dice, pero en la internet las personas tienen muy poco tiempo de atención, la gente solamente quiere escuchar algo que dure 5 minutos. En ese sentido también, muchos de nuestros videos no van a durar 5 minutos, a veces puede durar 30 minutos, 20 minutos, 40 minutos, o sea, no es algo que nos preocupe. ¿Y a qué voy con esto? Que consideramos que nuestras entrevistas, más allá de ser un tema de divulgación, también es una crónica visual de la voz de estos personajes importantes que ameritan ser escuchados con detenimiento. Si no tenemos muchas vistas de una entrevista, no es algo que nos preocupe tanto. En este caso, nuestras entrevistas no solamente es un material de difusión, sino consideramos que es un recurso también para investigadores más adelante. Pero también, pues, a un historiador, un antropólogo, un arqueólogo, él sí va a escuchar la entrevista completa. Entonces, de alguna manera también diversificamos nuestros públicos. Ahí tenemos una entrevista que hicimos a la arqueóloga Ruth Shadi hace 2 años atrás en un evento que hizo en Caral por el aniversario de Caral, ¿no? Y hoy en día, además de estas entrevistas, en estas últimas semanas, debido a este tema del aislamiento social, motivo de la pandemia mundial, pues no hemos podido hacer nuestros viajes, ir a los museos o a los eventos y entrevistar allí a estas personalidades. Bueno, hoy en día estamos haciendo uso de otro recurso que nos da la internet, que son los podcasts. Entonces, ¿qué nos permite los podcasts? Hacer entrevistas a través de llamadas, ¿no? Ya no tenemos que estar frente a esa persona, sino llamarla y grabar esa entrevista para luego presentarlo en nuestros programas de podcast los fines de semana. Y ahí también, a veces pueden ser las entrevistas un poco largas, pero son sumamente interesantes. Entonces, en estos 2 años y medio, pues hemos entrevistado cantidad de personas, ¿no? Desde el ámbito literario, escultórico, pictórico, especialistas en historia, conservación, restauración, todo lo que esté relacionado con las artes y el patrimonio cultural. Y luego hicimos algo que también consideramos tiene un valor fundamental. Hemos estado acompañando como canal museal al encuentro macrorregional de museos de Oxapam, del centro. Es la red de macromuseos del centro del Perú, que es una red que está conformada por 4 regiones, Huánuco, Huancavelica, Junín y Pasco.
Y el último encuentro fue el 2018 en Oxapampa, en Pasco. En este caso, nuestro trabajo ha sido documentar la participación de los diferentes representantes de museos a este encuentro. Nos parece eso sumamente interesante porque también de esa manera estamos dando visibilidad a un proyecto que tiene continuidad. Nos han dicho que en la región Junín, que este año se va a realizar, ellos quieren realizar, debía realizarse el encuentro en el mes de mayo, pero ahora se ha postergado para el mes de noviembre. Esperemos que todo resulte bien, se levante bien esta pandemia, este aislamiento social y podamos regresar. Miren, ahí tenemos una fotografía con Luis Repeto Málaga, y en verdad con Luis Repeto Málaga hemos asistido a estos 4 encuentros, hemos hecho varias entrevistas y nos ha acompañado en varios de los proyectos. Justamente el segundo podcast que realizamos fue un homenaje a él con motivo de su reciente fallecimiento, que ha sido una pérdida muy grande para el mundo de la museología y la cultura peruana. Otro evento que para nosotros también amerita una continuidad de parte nuestra como proyecto es el registro de los concursos de pintura rápida. Y justamente este año íbamos a ir, justo en el momento de la pandemia que se vino, íbamos a ir a un concurso de escultura en arena que se iba a realizar en Paracas, organizado por un escultor de Bellas Artes, Yarlén Ormeño. Y vino la pandemia, se postergó el concurso de escultura al aire libre, escultura en arena. Nos interesa bastante a nosotros el registro de estos procesos de creación artística al aire libre, porque como pueden ver en las imágenes, es un registro de los artistas pintando paisajes, pintando a las personas, pintando la calle. Ese gesto de hacer arte en vivo, interactuando con el público en cada espacio diferente, nos parece un trabajo necesario. Y seguro que si íbamos al encuentro de escultura en Paracas, pues nos hubiera asombrado ver la cantidad de bañistas que ven cómo se hace una escultura en arena en la playa, ¿no? Entonces, eso nos hubiera encantado y esperamos que, de hecho, el próximo año se retome también y poder visitar la ciudad de Paracas. Otro tema que recomendamos son las rutas museales. Nosotros le hemos denominado rutas museales, en sí son recorridos por rutas, circuitos del patrimonio cultural y natural. Ahí pueden ver 2 vistas, un paseo que hicimos nosotros al Parque Nacional de Iguazú, que es Patrimonio Natural de la Humanidad. Y luego hicimos una caminata al Bosque de Quenuales de Huallanca. En ese sentido, hicimos este recorrido acompañado de varios especialistas en alta montaña y organizado por la Municipalidad de Huallanca. Eso nos parece muy interesante, poder acompañar las iniciativas que se dan en cada localidad para poder difundir su patrimonio turístico, poder crear rutas, ¿no? Entonces, esta experiencia para nosotros fue bastante interesante porque era tomar un registro, ponernos en el mismo ambiente de las personas que les gusta hacer alta montaña, ¿no? Que es un deporte bastante complejo, hay que tener mucha energía, ¿no? Pero que permite conocer aspectos no solo de la naturaleza, sino también aspectos culturales muy interesantes, como los arrieros. Por ejemplo, para mí fue una sorpresa ver la capacidad que tiene un arriero por llevar las acémilas, los caballos, por una ruta tan compleja. Y eso viene de una tradición. Entonces son aspectos culturales que están muy relacionados, ¿no? Entonces, recomendamos bastante poder hacer estos registros de los recorridos naturales y del patrimonio cultural. Si son promovidos por una municipalidad, ya tenemos una ventaja de tener un acompañamiento, pero también por iniciativa de nosotros mismos, hacer estos registros es necesario, ¿no? Entonces, mientras se hacen los registros,
se ve el paisaje, se va narrando en qué lugar nos encontramos, con quiénes estamos conversando, qué es lo que estamos viendo, y damos a conocer más acerca de nuestro país. Otro aspecto que también recomendamos es crear los contenidos analizando las obras de arte. Ahí tenemos dos registros, ahí vemos una foto de Daniel Contreras explicando lo que él ha investigado sobre un lienzo y un tema muy interesante que es el entierro de un angelito en la obra de un pintor del siglo XIX, Lepiani. Y del otro extremo vemos una imagen de un artista de bellas artes, Mario Mogrovejo, quien decide narrarnos él sobre su lienzo, qué significa, cómo lo hizo. Estos registros también son de bastante utilidad. Más adelante, de repente, alguien quiere investigar sobre la obra de Lepiani, pues ahí tiene un material, un recurso. Igual, si alguien quiere conocer más sobre el arte de Mario Mogrovejo, tiene el visual del mismo artista explicando frente a su obra el tema que ha abordado, las características plásticas y visuales de su lienzo. Podemos saber también en qué época se expuso, el año de la exposición en la que participó ese lienzo, ¿no? Entonces, el material visual que uno registra tiene información de todo tipo que puede ser más adelante citada. Luego tuvimos un programa que tuvo como 13 ediciones, Jóvenes Reporteros Museales. Nos animamos a hacer este programa que tuvo 3 ediciones porque dijimos, bueno, por un lado hablamos nosotros, que somos ya unos adultos, pero queremos atraer también las voces, las imágenes de los más jóvenes. Entonces convocamos a Nelly Inga y a Leonardo Raime para que ellos nos expliquen su punto de vista del patrimonio y del arte, ¿no? Entonces, ellos empiezan a caminar por el museo o por el centro de Lima, leen, se ponen a leer las pancartas, los textos del museo, nos dan su opinión. Entonces nos gustó bastante esta idea de los jóvenes reporteros, tuvo mucho éxito también afuera, mucha gente nos comentó, les gustó la manera como también los más jóvenes pueden dar su propia opinión y su experiencia sobre las artes y la cultura. Y este es otro programa que también tiene un fin exclusivamente educativo, mucha gente lo utiliza también para sus clases. Nosotros creamos este programa que se llama Las Inmensas Preguntas Museales. El propósito es que en cada programa se le pregunta a un especialista un tema relacionado con la museología. Aquí un poco la idea era convertir este programa en una especie de glosario de términos relacionados con el museo y la cultura, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí estamos con el escritor, especialista en literatura, Sandro Chiri, a quien le preguntamos qué cosa es un facsimilar, que él como especialista explique de qué trata un facsimilar, ¿no? Porque escuchamos a veces esta palabra facsimilar, pero ¿qué es, no? Luego tuvimos oportunidad también de abordar al investigador de arte contemporáneo y de museología, Luis Kamitzer. Aprovechamos que él había venido para un congreso de educación, educación artística, estaba en la Escuela de Bellas Artes. Entonces dijimos, es nuestra oportunidad para entrevistarlo. Y le hicimos una pregunta que era, ¿qué es la curaduría pedagógica? Porque justamente él acuñó ese término. O sea, acá a Lima nos había llegado libros, ensayos, siempre habíamos citado a Kamitzer para saber qué cosa era la curaduría pedagógica, pero nada más contundente que tener su propia voz respondiendo qué significa para él la curaduría pedagógica. Y ahí tenemos otra vez otra imagen con Lucho Repeto, que fue realmente quien respondió nuestra primera pregunta museal. A él le preguntamos qué diferencia hay entre la museología tradicional y la denominada nueva museología.
Entonces, él fue el primero que respondió nuestras inmensas preguntas museales, que efectivamente hay varios libros y ensayos sobre nueva museología, ¿no? Pero no hay nada más enriquecedor que escucharlo de la voz de uno de los museólogos más importantes del país, ¿no? Ustedes saben bien que Lucho Repeto ha recorrido todo el Perú visitando museos y promoviendo la creación de museos y tenía una vasta experiencia en identificar qué cosa era esta nueva museología y cómo estaba siendo aplicada en varios proyectos museográficos. Bueno, luego también en nuestras redes sociales nosotros iniciamos trabajando este elemento visual, que son fotografías que nosotros llamamos los cromos patrimoniales. Esos cromos patrimoniales son imágenes más bien de nuestros archivos. Por ejemplo, allí ven una fotografía que era una postal muy antigua de los años 30, 40, y poníamos una explicación del mismo, sus datos en sí, sus datos técnicos, ¿no? Y al costado pueden ver otra fotografía que sí le hicimos hace unos 3 años atrás, un detalle de un mural en la Catedral de Huancavelica. Nos pareció interesante, hicimos la fotografía, luego investigamos. Y el propósito de estos cromos patrimoniales era que a través de las imágenes fotográficas de nuestros archivos, podríamos nosotros también identificar información cultural interesante para ser difundida y para darse a conocer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿cuáles son los emblemas de la Pasión y cómo parecen representados en la Catedral de Huancavelica de la época virreinal? Entonces, es imagen y palabra, ¿no?, que podíamos difundir y había sido bien recibido, mucha gente le interesaba, lo compartía. Entonces, estos cromos patrimoniales también nos parece que es un recurso que todos podemos utilizar, ver qué imágenes tenemos en nuestros archivos o qué imágenes encontramos para difundir, ¿no? Para difundir contenidos y conocimientos del arte y del patrimonio cultural. Finalmente, ese es el último recurso que estamos utilizando, que nos animó este estado de alejamiento social a acercarnos más a la gente a través de un elemento muy antiguo, que es la radio, quizá uno de los elementos de comunicación, los medios de comunicación más efectivos, ¿no? Y decidimos crear esto que denominamos la primera radio patrimonial. ¿Y por qué decimos radio patrimonial? Porque seleccionamos nosotros nuestras músicas, que pueden ser nuestras músicas del pasado, y estas músicas además van acompañadas de audios de nuestras entrevistas. Como pueden ver en esta imagen, hemos puesto un índice de lo que vamos a presentar ese día, ¿no? Entonces, estas radios patrimoniales estamos poniendo todos los días para compartir con las personas, ¿no? En general, nos escriben de varias ciudades, tanto del Perú como del extranjero, ¿no? Y también está nuestro programa de podcasts, que ya es un trabajo de edición mucho más riguroso, acompañado de entrevistas, y el último podcast que hicimos, el programa número 3, titulado El Niño, le dimos un espacio especial para reflexionar sobre la etapa de la niñez, para contar historias de los artistas en su época de niños. Entonces, crear también recursos sonoros nos parece bastante fundamental en esta época y tiene bastante llegada con el público. Acá tenemos una imagen que habíamos hecho también dentro de estos cromos patrimoniales que quería compartir con ustedes, porque los cromos patrimoniales en ese sentido conlleva a que las personas también se identifiquen con ciertas imágenes y comenten. Entonces, en ese sentido, el uso de las redes sociales, en el caso de Facebook, los más jóvenes utilizan hoy en día Instagram, por ejemplo, pero nos parece fundamental esa interacción de que nosotros podamos
compartir nuestro material, como es el caso de esta fotografía, y luego recibir información sobre ella, ¿no? ¿Qué nos comentan las personas sobre esta imagen? ¿Qué recuerdos le traen? ¿Qué se acuerdan de esta imagen? Para nosotros esta imagen al principio incluso no tenía mucha información. Ah, ya, ¿de dónde será? Entonces las personas que lo van viendo nos van dando más datos del origen, de la época, el personaje, detalles como el cine, por ejemplo. Esta es una imagen del cine de Pucusana, ¿no? Entonces es información que va acrecentando. Nosotros de esa manera vemos nuestras producciones, el hecho de poder mostrar lo que tenemos, nuestro material de archivo, compartirlo, pero sobre todo recibir una respuesta del público. Esa es la ventaja de trabajar con estas plataformas, de que nos vamos retroalimentando con la información que otros nos dan. Entonces, para cerrar esta reunión de experiencias, podemos concluir con algunas ideas. Por ejemplo, consideramos necesario registrar visualmente el patrimonio cultural, los museos, sobre todo las exposiciones temporales y las visitas guiadas que se hacen a un museo o sitio arqueológico. Cuando un arqueólogo, un maestro, hace un guiado en un centro arqueológico, un sitio arqueológico, es valiosísimo porque no solamente vemos el espacio, sino también registramos su voz. Y también registramos las voces de los participantes. A veces los niños también comentan algo en particular de esa visita. Nuestros registros consideramos que tienen un valor agregado si va acompañado justamente de estos comentarios. Nuestro análisis, las entrevistas, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la posibilidad de entrevistar a alguien involucrado con algún proyecto. De esa manera estamos generando un contenido cultural y con ello estamos haciendo un aporte para el conocimiento de los museos y la cultura. Y todos podemos lograrlo. Una selección de nuestro material es considerado material de recurso didáctico al servicio de los docentes en los diferentes niveles educativos, incluso en el extranjero. Recomendamos finalmente hacer un esfuerzo y crear una página web para poder reunir y ordenar estos contenidos. A nosotros nos ha tomado realmente como 2 años animarnos a hacer nuestra página web, pero es un esfuerzo que vale la pena. Hay varias plataformas que incluso son más económicas. Uno puede hacer llevar un curso para subir tu material a una página web. Entonces hay muchas posibilidades que si ya tienes una gran cantidad de material que has registrado, visualizado, si tienes contenidos escritos también, puedes compartirlos en una página web. Y es lo que nosotros finalmente recomendamos, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias y saludos museales. Muchas gracias por su ponencia. En primer lugar, quiero agradecerles por su participación con esa interesantísima ponencia. Ahora pasemos a la ronda de preguntas. Pueden dejar sus preguntas vía el chat del Zoom o vía el chat del Facebook que estamos transmitiendo en vivo. Comencemos con la primera pregunta de la señorita Karen Poma. En una era donde hay sobre contenido de información como Netflix, videojuegos, Internet, ¿cómo podemos crear contenido audiovisual atractivo para los jóvenes? Dirigido de temática educativa y cultural. Muy buena pregunta. Para nosotros como historiadores de arte, pues tenemos que adecuarnos muchas veces a nuestro público. Vemos qué elementos puede ser interesante para los estudiantes, apoyarnos de repente de la opinión de algún pedagogo, hacer también que las imágenes sean bastante atractivas y dinámicas, ayudarnos también de algún artista visual. Les comentaré que nosotros el año pasado hicimos un proyecto que se llama Museos Escolares para Escolares Curiosos. Y este es un proyecto que pues estamos desarrollándolo también en este momento.
Y para ello editamos un libro. Dijimos, nosotros como historiadores ya tenemos la información, pero requerimos del apoyo y la participación de un artista visual que nos ayude a hacer una gráfica atractiva. Entonces, hay elementos que nosotros requerimos de la participación de otras personas, ¿no? En ese caso, para trabajar con los más pequeños, necesitamos, pues, que un artista traslade nuestras ideas a un diseño más colorido, a una tipografía más atractiva, hacer una muy buena ilustración, ¿no? Ver que nuestro lenguaje sea educativo, pero también un poco más dinámico, más claro en las ideas para poder llegar a ese público más joven. Muy bien. Ahora la señorita Penélope pregunta. Al comienzo de la ponencia, el presentador mencionó que el canal museal ganó el premio Estímulo Económico del Ministerio de Cultura. ¿En qué consiste ese estímulo? Nosotros nos presentamos al concurso de formación de públicos. Entonces, en esta convocatoria de formación y desarrollo de públicos estaba dirigida a quienes presentan una propuesta para generar públicos para las artes. En este caso, nuestra propuesta era generar un público joven para los museos. Y nosotros presentamos un proyecto que consiste en una serie de talleres con material didáctico que se iba a realizar en cada museo de 4 regiones. Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, 6 regiones. Cajamarca y Ancash, sí, fueron 6 regiones. Entonces nosotros presentamos un proyecto con una propuesta escrita, algunas imágenes de referencia, armamos un proyecto para desarrollo de públicos y logramos tener este estímulo. Este año la convocatoria ha salido también y debe estar, si ustedes ingresan a la página web del Ministerio de Cultura, Estímulos Económicos, Desarrollo de Públicos, ustedes van a encontrar, me parece que la convocatoria va a cerrar como en el mes de agosto, me parece. Tienen que verificar bien la fecha. Pero está en este momento en concurso. Así que si se animan, también pueden presentar una propuesta. En nuestro caso el fin que pedían era desarrollar un público relacionado con las artes. Y nosotros relacionamos las artes con el patrimonio cultural. En este caso eran los talleres de museología para museos escolares. Muy bien. Ahora, otras preguntas de la señorita Stephanie. ¿Qué criterios se tienen que tener en cuenta para la elaboración de registros audiovisuales? Bien, para empezar, el criterio está muy relacionado con la formación que tienes. Si tu formación está relacionada con turismo, con arqueología, si eres docente, cada uno de nosotros tiene intereses particulares. Y en este caso, el patrimonio cultural me parece que es el que nos une a todos, ¿no? Entonces, buscar aquellos temas o aquellos eventos o actividades o motivos que nos animen a generar ciertos videos, ¿no? Procurar de muy buenos equipos. A veces decimos también con un celular podemos grabar, ¿no? Eso es cierto, pero hay que tener mucha habilidad para utilizar este material, tratar de apreciar otros documentales, ver cómo se hacen, ¿no? Tratar de registrar muy bien una entrevista, por ejemplo, ser muy cuidadosos con los audios. Eso es muy importante, ¿no? Porque muchas veces pasa de que uno se ha encontrado con un personaje que ha venido a visitar nuestra ciudad, como en el caso nuestro, que ver a Camitzer allí, ¿no? Que lo habíamos leído en libros y nunca lo habíamos, la primera vez que lo veíamos, dijimos, es nuestra oportunidad, lo vamos a entrevistar, ¿no? Podemos entrevistarlo incluso con un celular, pero hay que ser muy cuidadosos en registrar el audio. Eso es algo fundamental, fundamental. Y a mucha gente joven le ha pasado también, ¿ah? Tengo amigos también que han tenido oportunidad de grabar a alguien y lamentablemente no se escuchó el audio.
Entonces, yo recomiendo lo siguiente. Si bien es cierto, registramos imágenes, pero también es importante ese audio, buscar un buen micrófono o ayudarse de un segundo celular que pueda grabar la voz, ¿no? Porque los audiovisuales son eso, ¿no? Es la imagen y es ese registro sonoro fundamental, ¿no? Entonces, tener a la mano un buen micrófono o una buena grabadora de mano, ¿no? Y tener la habilidad de grabar bien, con calma, sostener. A veces no tienes un trípode, entonces tener la capacidad de sostener muy bien el celular o la cámara fotográfica que tengas, ¿no? A nivel técnico, también buscar a alguien que te apoye en el tema de la edición, ¿no? En nuestros trabajos de edición los hace Daniel Contreras y él tiene mucha paciencia y también hay un gusto estético a la hora de hacer la edición, ¿no? Porque pones música, ves el ángulo, entonces contar con alguien en tu equipo que haga un buen trabajo de edición. Y si quieres colocar elementos visuales más, contar con un artista ilustrador. Ustedes en ICA pues cuentan con la Escuela de Bellas Artes Cérvulo Gutiérrez, ¿no? Entonces poder convocar, unir a tu equipo a algún ilustrador que incluso te haga la tipografía o el logo. Es importantísimo el logo porque vas generando marcas. Ahí veo que ustedes, el seminario, el semillero, tiene un bonito logo, un logo muy atractivo, ¿no? Entonces es importante esos elementos visuales que generen una personalidad también a tus creaciones audiovisuales, ¿no? El semillero de investigaciones y progreso de repente se anima a también sacar sus propios videos, documentar las actividades artísticas, culturales, patrimoniales que hay en su comunidad. Justamente, antes de pasar a la siguiente pregunta, quiero dar un comunicado a todos los estudiantes de comunicación que están viendo esta ponencia actualmente. Actualmente el semillero está buscando a un experto de diseño que nos ayude a crear material didáctico para los niños. Si posee conocimiento, está interesado en apoyarnos en ese proyecto, puede escribirnos a nuestro Facebook o preguntar a su delegado para que les dé mi número, para que se puedan comunicar y para que les pueda contar más de ese proyecto que estamos preparando. Ahora sí, después de esos pequeños avisos publicitarios, pasemos a la siguiente pregunta. Y yo te recomiendo también te des un salto por la Escuela de Bellas Artes y veas qué artistas se animarían también a poder ilustrar algunos elementos propios que representen el arte y la cultura de Ica. O estudiantes, hay estudiantes que son muy hábiles, que pueden hacer ilustraciones maravillosas. Las ilustraciones recrean el mundo del pasado desde la sensibilidad de la mano de un artista joven. Claro, justamente consideramos esta opción, pero bueno, la pandemia no nos da muchas posibilidades. Bueno, ahora la siguiente pregunta de la señorita Yani Hidalgo. ¿Considera que el gobierno debería prohibir programas como Esto es Guerra, Combate y obligar a los grandes canales de televisión a poner programas educativos? Bueno, el tema no está solamente en prohibir o no prohibir, sino más bien que sea una iniciativa de las personas de dejar de verlo, ¿no? Y claro, o sea, los programas educativos debieran ser los más solicitados en los diferentes programas de televisión, pero lamentablemente no tienen auspicios. Y en ese sentido, nosotros tenemos la opción de tener estas plataformas para tener nuestros propios contenidos, ¿no? Te contaré que hay mucha gente que ya ni ve la televisión, prefiere abrir el YouTube y buscar allí sus contenidos, ver sus programas culturales en YouTube. Ya no en la televisión, o sea, si en televisión me dan Esto es Guerra, mejor no lo veo. Y en algún momento se quedarán sin auspiciadores y se darán cuenta que los programas culturales son los que atraen a un público, ¿no? Yo creo que por ahí está la solución, ¿no? O sea, promover, acompañar estos programas culturales. Ya. Ahora, la siguiente pregunta de Gavin Herrera. Pregunta, yo tengo la idea de un documental, pero ¿existen programas dentro del gobierno
que financian documentales, cortometrajes, etcétera? Así es. Hay un procedimiento. En este momento, por ejemplo, los estímulos económicos de la cultura también tienen un área justamente para los diferentes proyectos audiovisuales, que es DAFO, Dirección de Artes y Fonología, ¿no? Tú buscas en internet Ministerio de Cultura DAFO, DAFO, y ahí están una lista de estímulos económicos para los diferentes proyectos audiovisuales, desde documentales, videoclips, por ejemplo, documentales de ficción, hasta están divididos en varias áreas, ¿ah? Documentales de ficción, documentales largos, documentales breves, y así hay una lista por lo menos de 10 concursos. Pero en general piden que el proyecto que se presente tiene que estar sustentado, no lo presenta una persona, no lo una empresa cinematográfica. En ese sentido, yo lo que recomendaría es que los jóvenes videastas de la región creen su empresa cinematográfica. Porque la manera de postular ahí es con empresas cinematográficas. Entonces hay que ver de qué manera pueden crear esa empresa. Y ahí, creando una empresa cinematográfica, se registran en la Dirección de Artes Cinematográficas, en DAFO del Ministerio de Cultura, y allí pueden postular estos concursos. O de repente averiguar en Ica qué empresas cinematográficas existen. Debe haber algunas empresas cinematográficas y con esas empresas presentar el proyecto. Es decir, yo tengo este proyecto documental, esta empresa cinematográfica de Ica me puede presentar a mí. Hay que ver esa manera, ¿no? Pero yo digo, si ustedes son jóvenes y son varios, únanse y creen su empresa cinematográfica. Que puede ser empresa cinematográfica y ofrezca otros servicios más, como diseño gráfico, diseño de web, en fin, un montón de cosas. Pueden crear no solamente cinematografía, sino una diversidad de servicios relacionados con las ciencias de la comunicación que ustedes dominan. También me gustaría agregar que la Feria del Libro de Ica también ha sido ganador del estímulo económico de 2019. Así es. Ahora, la siguiente pregunta de Charlie. Dice, al comienzo en el cine nacional había películas como A los 40, Locos de Amor, Asumare. Pero considera que recientemente con películas como Tierra y Libertad, el documental de Brasco, ¿se está cambiando los gustos del público peruano? Por supuesto, pero sobre todo en los últimos años se ha podido evidenciar que hay muchas producciones cinematográficas en las diferentes regiones. Incluso han obtenido premios a nivel internacional estas producciones cinematográficas realizadas en Puno, en Cusco. Nosotros, por ejemplo, conocemos a un artista, un cineasta en Cajamarca, Héctor Marreros, que tiene una gran cantidad de películas, tiene series televisivas que se han proyectado en su propia ciudad de Cajamarca, ahora están en internet, y que ha podido traspasar fronteras, ¿no? Entonces, efectivamente, hay un gusto comercial y el tema de la difusión comercial del cine es un tema muy diferente al de la calidad de los productos que existen, pero que no necesariamente forman parte de un mercado comercial, pero que tiene, que puede lograr posicionarse a nivel internacional, que puede tener difusión por otros medios a través de diferentes centros culturales, en fin, o la misma red, las mismas plataformas virtuales, ¿no? Entonces hay maneras de poder hacer llegar nuestras producciones, definitivamente. Ya. Ahora, la última pregunta de María. Pregunta, ¿por qué desde La Teta Asustada ya ni una película peruana está como candidata en los premios Oscars?
Wow, esa pregunta. Bueno, el tema, el, el tema del cine, esta industria del cine, tiene mucho que ver con las relaciones públicas también, ¿no? Es como cuando nosotros decimos cuántos artistas plásticos en el Perú tienen premios en la Bienal de Venecia, por ejemplo, en el caso de artes plásticas, ¿no? Y tiene mucho que ver con la empresa que difunde estas obras, ¿no? Entonces, una cosa es la calidad de una obra que no tiene nada que ver con su difusión, necesariamente que si gane un Oscar o no gane un Oscar, ¿no? El, tiene eso más que nada que ver con el tema, o sea, una cosa es cierto que tenga talento, que pueda ser brillante, ¿no? Pero no necesariamente porque sea el Oscar, esté en el Oscar, sea la única que lo haya meritado, ¿no? Sino ahí tiene que ver una cuestión de relaciones públicas, de difusión. Acuérdate también, me parece que en el caso de La Teta Asustada tenía un auspicio que venía de afuera. Es decir, no solamente tenía, no era solamente una producción peruana, sino también había instituciones que desde el extranjero la apoyaban. Entonces, en resumen, el hecho de estar con el Oscar, además del talento que pueda tener, es el apoyo de relaciones públicas. ¿Te das cuenta? ¿Qué tendría que buscarse para tener otra película que llegue al Oscar? Pues tener eso le llaman postproducción, ¿no? Esa capacidad de poder llevar tu producto ya creado y jalarlo, llevarlo a eventos, ¿no? Moverte en el lado, en el lado del jet set, de alguna manera, y llevar tu producto hacia otros lugares, ¿no? ¿Qué ocurre en general con muchos cineastas que crean sus obras y luego se involucran con otro proyecto, ¿no? Y están trabajando otro proyecto y el lado de la difusión, de la postproducción, pues no es algo que necesariamente les preocupe, ¿no? Quizás es otro trabajo de otro especialista que se encargue de difundir tu trabajo cinematográfico, ¿no? Es como cuando está dividido, el artista crea su obra, pero ¿qué necesita para llegar a un festival como los más importantes, el de Venecia o Alemania, en Kassel? Necesita de un curador, de un especialista en marketing de arte para poder jalar tu obra hacia allí, ¿no? Entonces son dos aspectos que debieran estar cercanos, ¿no? O sea, acompañar al creador con una postproducción de marketing, ¿no? Pero a veces el creador muchas veces se queda solo. O sea, puede ser una película maravillosa del mismo nivel que La Teta Asustada, pero que por cuestiones de no haber tenido este apoyo de difusión, no puede llegar a estar sentado en la alfombra roja del Oscar, ¿no? Son cosas, situaciones que se dan, ¿no? Quizá tener de parte del Estado Mayor trabajo de difusión y de marketing de nuestros proyectos audiovisuales. Bueno, esa es mi modesta opinión, pero seguro que un cineasta que vive a diario de esto puede tener una información más precisa al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Shisuo. Muy buena respuesta. Como curiosidad, la última ganadora del Oscar es Parasite, película producida en Corea, siendo la primera película producida en el extranjero ganadora de un Oscar. Bueno, con esas son todas las preguntas que hay. De parte de todo el equipo del Semillero, le agradecemos mucho su ponencia. Y esperamos que cuando ya pase todo lo de la pandemia, poder contar con usted para una ponencia en persona acá en Ica. Nosotros encantados, les envío el saludo de Daniel Contreras, que es el codirector de este proyecto Canal Museal. Para nosotros es un honor poder compartir con ustedes, gente tan joven de esta ciudad, de esta región tan maravillosa que es Ica. Nosotros hemos hecho algunos viajes muy rápidos a Ica, pero siempre con el ánimo de retornar. Creemos que tienen mucho patrimonio
patrimonial y cultura viva que ofrecernos. Es un honor y muy agradecidos y hasta la próxima oportunidad. Y quiero aprovechar para invitar a todo el público, a todos los que nos están viendo, a dar like y seguirnos en nuestra página de Facebook, donde estaremos subiendo más contenido, tanto conferencias como material didáctico. Muchas gracias. Hasta una próxima vez. Hasta una próxima y pueden visitar la página de Canal Museal también. Tanto